¿Qué tal? Los saluda Esther Arzate y les doy la bienvenida a Charlando con Arzate Noticias. Muchísimas gracias a quienes ya se están conectando y que siguen nuestra transmisión simultánea por Facebook, YouTube y LinkedIn. Los invito, como siempre, a seguir viendo nuestros programas todos los jueves en punto de las 7 de la noche con información positiva, interesante, variada, pero sobre todo útil. Y pues vamos a comenzar con nuestra sección de opinión. Pues recientemente Petróleos Mexicanos, precisamente de quien vamos a hablar esta tarde noche, anunció el descubrimiento de litio en salmueras asociadas a algunos de sus campos petroleros. La noticia sorprendió porque abre la posibilidad de aprovechar la infraestructura de la petrolera estatal para impulsar un mineral considerado clave en la transición energética global, el llamado oro blanco, el litio. El descubrimiento de litio en campos petroleros puede interpretarse como un símbolo del momento que vive México, un país históricamente petrolero que busca insertarse en la economía sostenible y la transición energética, porque el litio se utiliza particularmente en la fabricación de baterías y otros dispositivos. Bueno, pues no obstante, los retos prevalecen. ¿Por qué? Porque Pemex está en quiebra técnica y aunque se anunció un plan financiero hacia el 2027, hay muchísimas dudas sobre su impacto. No hay experiencia en la explotación de litio en México, o sea, ni siquiera los mineros han podido desarrollarla. Se requiere desarrollar la tecnología o adquirirla a costos que aún se desconocen, pero ustedes saben que en minería nada es económico y como en otros casos, está en riesgo de que el proyecto se quede en un discurso sin resultados tangibles. Yo creo que el éxito dependerá de que Litio MX y Pemex se coordinen con el Servicio Geológico Mexicano y con centros de investigación, obviamente con socios tecnológicos que aporten conocimiento y experiencia, porque más que un simple hallazgo, el litio en Pemex podría ser la puerta hacia un nuevo modelo energético siempre y cuando se trace una ruta clara, sostenible y realista. Que si creo que se conjugue todo esto, no, no lo creo en el corto plazo. Bueno, pues hasta aquí con mi opinión y ahora vamos con la sección más esperada de esta tarde noche, la entrevista exclusiva. Pues como saben, México atraviesa una etapa clave en su política energética. Con la entrada en vigor de la nueva ley del sector hidrocarburos, se redefinieron las reglas para la exploración y extracción de petróleo y gas, y con ellas el papel de petróleos mexicanos, Pemex, y la inversión privada. Para entender qué significan las nuevas asignaciones petroleras y cómo van a impactar en la economía, el medio ambiente y también la llamada soberanía energética, hoy nos acompaña Arturo Carranza. Él es director de proyectos de AXA Consultores. Arturo, ¿cómo estás? Esther, buenas tardes, noches. Muy contento de estar aquí contigo y con tus amigas y amigos que nos están viendo. Al Gracias por la contrario, invitación. muchísimas gracias. Y pues bienvenido a Charlando con Arzate Noticias. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, Arturo, en este tema tan interesante que yo sé que te apasiona y que hace ya algún tiempo nos hizo coincidir justamente en el sector energético. Pero a ver, platícale a la audiencia de Charlando Noticias, ¿cuándo se publicó esta nueva ley del sector hidrocarburos del que estoy hablando? Y pues, ¿cuáles son los principales cambios que introdujo respecto a la ley de 2014? Con muchísimo gusto. Me gustaría empezar comentando que esta nueva administración, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, presentó una propuesta para modificar el marco jurídico desde la Constitución, el marco jurídico al sector energético, presentó esta reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 constitucional el año pasado.
y fue en octubre del 2024 cuando se aprobaron las reformas constitucionales a estos artículos que te estoy comentando, Esther, 25, 27, 28 constitucional. Lo más relevante de estos cambios era poder llevar a la Constitución el concepto de empresa pública del Estado para Petróleos Mexicanos y para la Comisión Federal de Electricidad, algo que puede resultar sencillo o inclusive hasta obvio, tiene connotaciones profundas, porque antes de esta reforma, Petróleos Mexicanos era una empresa productiva del Estado y el perfil bajo el cual se regía esta empresa con esta connotación, insisto, empresa productiva del Estado, perfilaba a Pemex a trabajar más como una empresa, como una empresa productiva con criterios comerciales. Y ahora con este cambio de empresa pública, el carácter que se le da a Petróleos Mexicanos es más de una entidad pública con un carácter social, algo que es muy relevante. Pero metiéndonos de lleno, Esther, en la pregunta que comentabas, después de estos cambios que te estoy platicando, constitucionales, que se presentaron en octubre y se terminaron de concretar en los últimos meses del 2024, vinieron lo que se conoce como las leyes reglamentarias, que no es otra cosa que reglamentar los artículos 20, detallar, llevar al detalle los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia energética. Y estos cambios se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de este año. Y a partir de estos cambios, ahora Petróleos Mexicanos es una empresa pública del Estado y también esto le permite tener una nueva conformación interna, una integración vertical, que es lo que llama la presidenta, para que le permitan a esta empresa, en un contexto muy complejo, tomar decisiones rápidas y todo orientado, Esther, a incrementar principalmente la producción de hidrocarburos. Oye, Arturo, pues siendo empresa paraestatal, empresa productiva de Estado y ahora empresa pública de Estado, de todos modos prevalecen los problemas para Pemex. Definitivamente, y te escucho comentar esto y me llena de emoción poder hacerlo contigo porque he caminado pensaría, algunos años ya en esta industria de la mano de tu autoridad, de la mano de tu visión, y hemos visto cómo, como tú lo estás planteando, Pemex antes era una paraestatal, después fue una empresa productiva y ahora es una empresa pública. Y en todos estos años, al menos 18 años que hemos podido compartir una misma pasión, hemos visto cómo por un descuido, por un desinterés o por una mala administración, Petróleos Mexicanos tiene una crisis financiera y operativa muy grande, que se gestó no en esta administración, mucho menos en la pasada, ni tampoco en la anterior o en la subsecuente. Yo creo, insisto, que fue una concatenación de malas decisiones, de malas administraciones que han llevado a Petróleos Mexicanos a un lugar en el que está actualmente, que es de desafíos operativos y financieros extraordinariamente complejos. Déjame nada más terminar comentando algo que creo que vale la pena rescatar a partir de tu comentario. Es importante tomar en cuenta que no necesariamente el concepto jurídico que rige a Petróleos Mexicanos marcará la pauta de su futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que no por emprender cambios legislativos, jurídicos, por ese simple hecho, Petróleos Mexicanos podrá aspirar a un mejor futuro. No, definitivamente no. Creo que se trata de poder distinguir la urgencia y la pertinencia de tomar decisiones y de entender una empresa que es sumamente compleja y grande e importante para México, Esther. Déjame darte un par de cifras nada más para contextualizar mi argumento. Petróleos Mexicanos al día de hoy sigue siendo la empresa que más ingresos genera en nuestro país y estos ingresos le permiten financiar el 6% del presupuesto público
de la federación, de suerte tal que estamos hablando de una empresa que es inmensamente grande. Así es. Y bueno, pues entrando un poquito en materia, Arturo, hablamos justamente de las asignaciones petroleras. ¿Podrías explicarle a la audiencia y por supuesto a mí también qué debemos entender por estas asignaciones petroleras? ¿Cuántas están vigentes y cómo se distribuyen entre desarrollo propio y mixto? Hablo de desarrollo propio en las asignaciones que tiene Pemex para desarrollar por sí sola. Con mucho gusto, de acuerdo con la nueva ley del sector hidrocarburos, que fue la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de este año, Esther, se puede entender una asignación como la facultad de la Secretaría de Energía de otorgarle a petróleos mexicanos el derecho de explorar y explotar un yacimiento o campo petrolero. O sea, en términos concretos es eso. La CNR le da la facultad a Pemex de explorar y explotar un campo petrolero. Eso es lo que es una asignación. Pero si nos vamos a la ley de petróleos mexicanos, empresa pública del Estado, una ley reglamentaria de estos cambios que platicábamos, hay dos formas de materializar las asignaciones. Una es a través de asignaciones propias, donde es Petróleos Mexicanos la única entidad responsable de explorar y explotar un campo o un yacimiento, o también hay asignaciones para desarrollo mixto, que estas asignaciones para desarrollo mixto son un marco conceptual que le permite a Pemex complementarse de la capacidad técnica, financiera y operativa de terceros para poder explorar y explotar un campo. De suerte tal que, para hacer un resumen muy concreto, hay dos formas de desarrollar una asignación, de explorar o de explotar una asignación. Uno es a través de las asignaciones propias, donde Pemex decide cómo las va a explorar y explotar, y otra es a través de las asignaciones mixtas, donde Pemex incorpora a una empresa privada para tener más capacidad financiera, ejecutiva y de operación. Y bueno, sobre la base del mapa de recursos petroleros de nuestro país, cabe recordar que Petróleos Mexicanos por ley es la empresa que tiene la capacidad de poder desarrollar más asignaciones. Y en función de estas asignaciones, la Secretaría de Energía es que está repartiendo los yacimientos para que Pemex los pueda desarrollar, y al día de hoy llama la atención que esta forma de desarrollar los campos o los yacimientos sea a través de desarrollo mixto. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos, y esto es muy importante comentarlo porque creo que va a ser el paraguas de nuestra conversación, atraviesa una crisis financiera y operativa muy grande, de suerte tal que no tiene la capacidad por cuenta propia de alcanzar el objetivo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo en términos de producción de petróleo o de hidrocarburos, que es una meta de producción de 1.800.000 barriles al 2030. Esa es la meta que este gobierno le puso a Petróleos Mexicanos. Actualmente Pemex está produciendo un nivel por debajo de 1.600.000 barriles diarios, y para poder incrementar y alcanzar esta meta, pues evidentemente la empresa pública del Estado necesita incorporar 200.000 barriles diarios de petróleo, algo que es impresionantemente ambicioso, tomando en consideración que el portafolio de proyectos de Petróleos Mexicanos se compone por yacimientos que están en su fase de declinación principalmente, y tomando en cuenta además no solo que sus yacimientos son viejos, sino también, insisto, que Pemex atraviesa una crisis financiera, y la forma más rápida y eficiente de poder incrementar la producción en 200.000 barriles y aspirar a alcanzar la meta de 1.800.000 barriles, desde luego que esta forma, Esther, pues evidentemente es a través de las asignaciones de desarrollo mixto.
se dieron cuenta precisamente que haciendo sus cuentas que no les daba y tuvieron que regresar a un esquema, pues, muy parecido al que se planteó en la reforma de Peña Nieto, ¿no, Arturo? Qué interesante lo que tú estás comentando, Esther, porque creo que vale la pena que le recordemos a las amigas, a los amigos que nos están escuchando, que uno de los elementos más importantes de la reforma energética del 2013-2014 era justamente la posibilidad de que Petróleos Mexicanos pudiera complementar sus actividades con la participación de terceros por diferentes esquemas. En ese entonces se conocían como asociaciones, que no era otra cosa que permitirle a Pemex poder acercarse con los privados y poder trabajar un campo, un yacimiento de manera conjunta para incrementar su producción. Aquí hay una diferenciación muy importante, Esther. En el 2013-2014, insisto, se le permitió a Petróleos Mexicanos poder complementar sus actividades de exploración y de producción con la capacidad técnica y operativa de los privados, lo que se conocía, otra vez soy muy reiterativo, como asociaciones, pero en esos esquemas la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CENER seleccionaban a la empresa con la cual Petróleos Mexicanos se tenía que asociar para desarrollar los campos petroleros. Eso fue en el esquema del 2013-2014. Ahora, un poco en sintonía con lo que tú estás comentando, las autoridades están retomando este esquema que definitivamente quedó en un segundo plano olvidado en la administración pasada, hablo de 2018-2024, eso no se utilizó. Ahora las autoridades están retomando esto, pero no solamente lo retoman, sino que le permitan a Petróleos Mexicanos seleccionar a la empresa que le va a dar la complementariedad de sus actividades. Esto en el argot petrolero se conoce como la capacidad de Petróleos Mexicanos de seleccionar a su pareja, a su novia. Antes era la CENER, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la que seleccionaba a la pareja, a la novia, al novio, para que Pemex se casara por medio de un contrato, formalizara relación y explorara y explotara hidrocarburos. Ahora es Pemex la que selecciona a la empresa. Eso es un paso todavía pues mucho más entendible, razonable, que le va a permitir a Pemex, en función de sus propios intereses, articular una mejor estrategia para incrementar la producción. Algo que a mí, Esther, me resulta sumamente interesante. Pues déjame seguir con este ejemplo que pones, pero entonces yo diría que va a seleccionar a su pareja, pero en un ámbito de machismo, porque estaría seleccionando al novio, porque pues como mujer tendría nada más la participación del 40%, ¿no? En esta asociación, o sea, sería minoritaria su participación, como lo es ahorita la participación de las mujeres en la vida pública y privada. Entonces, pues, ¿tendría Pemex la capacidad, con lo que dices ahorita justamente, que tiene problemas técnicos, financieros bien importantes, tendría esa participación efectiva, aunque sea de 40%? ¿Cómo se va a garantizar ese umbral en la práctica? Porque evidentemente no lo estarían complementando. Pemex complementaría a los privados en este tipo de asignaciones, ¿no, Arturo? Porque sería No, 60-40. no, definitivamente vale mucho el comentario y la contextualización que estás haciendo. Déjame empezar por lo que a mí me resulta más importante para complementar tu argumento, que es el meollo del asunto. El desarrollo mixto de las asignaciones a través de lo que se conoce como contratos mixtos deben de tener certeza jurídica para que las empresas privadas puedan formalizar alguna relación con Pemex. Pero no solamente tienen que tener certeza jurídica, sino también estos modelos contractuales, hablo de los contratos mixtos que en la ley de Pemex se conocen como desarrollo mixto,
deben de reconocer los riesgos y los beneficios de este modelo contractual. Y esta particularidad nos lleva ahora sí un poco a comentar las características de este modelo contractual que tú ya empezabas a perfilar en un principio. El 40% del derecho sobre la exploración o explotación de un campo petrolero de petróleos mexicanos. Creo que ese es el punto de partida. Yo haría aquí esos los lineamientos de los esquemas de desarrollo mixto, los contratos mixtos, Esther. Yo haría un complemento a lo que tú decías. Los lineamientos, las reglas para estos contratos mixtos establecen que Pemex debe de tener al menos el 40% de los derechos de explotación de estos campos. Al menos es el mínimo, definitivamente, pero en las negociaciones puede Petróleos Mexicanos, de acuerdo a los intereses de la propia empresa pública del Estado y de los intereses de las empresas, Pemex puede tener un porcentaje de derechos de operación más grande del 40%. El límite hacia abajo es el 40%. Oye, Otro de Arturo, los... Sí, dime. ay, y justo en esta parte, cuando me hablas de que Pemex va a tener el derecho de elegir a su pareja, en este caso a sus socios para las asignaciones de exploración y explotación de petróleo o de gas, ¿será bajo, o sea, van a ser contratos sin licitación? ¿Estoy en lo correcto? Ah, ¿Y qué qué riesgo interesante. representa esto? Sí. No, definitivamente yo creo que es el punto de partida de una explicación un poco más razonada sobre estos contratos mixtos. Y lo que te puedo decir, Esther, en este sentido, es que Petróleos Mexicanos debe de someter a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Energía, el contrato para autorizar la asignación de Pemex y para desarrollar, o sea, y el contrato primero debe de someter a la Secretaría de Energía las capacidades técnicas de la empresa con la que busca formalizar una relación. Ese es el primer paso, que Pemex exponga ante la CENER las capacidades técnicas, operativas y financieras de la empresa con la que busca desarrollar un contrato mixto. Y la Secretaría, perdón, de Energía, de acuerdo a la regulación, a la normatividad, tiene 120 días para dar una respuesta positiva o en su caso negativa sobre la posibilidad de que Pemex pueda formalizar una relación, un contrato mixto los, con el privado, de suerte tal que estamos hablando de que no hay una licitación, sino es Petróleos Mexicanos el que lleva a cabo un acto administrativo directamente con la CENER para que sea la CENER la que juzgue la capacidad de estas autoridades y le dé la autorización a Pemex para que firme un contrato mixto con el privado, Esther. No sé si con esto respondí más o menos la pregunta. Sí, totalmente. Me huele a que puede oler mal por ahí. Pero Arturo, yo quisiera pasar también a una figura que establece ahí la ley, lo que se le llama el derecho petrolero para el bienestar. Y es que armaron la Secretaría del Bienestar, el Gas del Bienestar, el Banco del Bienestar, todo del bienestar. Pero, ¿qué significa esto exactamente que se introduce en la nueva ley y qué impacto tendrá en los ingresos fiscales? Sí, empezaría por comentarte, Esther, que Petróleos Mexicanos tiene que pagar lo que se conoce como derechos por explotar los hidrocarburos, tomando en cuenta que el artículo 27 establece que son de la nación los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. Entonces, Pemex paga lo que se conoce como derechos, un derecho por explotar estos hidrocarburos y por darles un valor, por explotarlos y por comercializarlos y por recibir un ingreso.
y por esas actividades Petróleos Mexicanos hoy en día paga lo que se conoce y que tú llamas un derecho del bienestar. Habiendo dicho esto, me gustaría también comentar con las y los amigos que nos escuchan que previo a este derecho del bienestar, Petróleos Mexicanos antes pagaba una serie de diferentes derechos por la explotación de estos hidrocarburos, al menos 6 derechos que hacían muy oneroso el manejo del pago de los mismos y que le generaban en muchos de los casos, en función de la estructura fiscal de estos derechos, le generaban una, pues yo pensaría que le generaban un problema muy grande a Pemex por el pago de estos derechos que le requerían mucho tiempo, talento y dinero pagarlos. Entonces era una carga que Petróleos Mexicanos tenía que hacerla un pago a la Secretaría de Hacienda, que era una estructura fiscal muy compleja. Pero no solamente era compleja, sino el pago de estos resultaba para Petróleos Mexicanos en muchos de los casos muy oneroso. ¿Por qué? Porque al pagar estos derechos, Mexicanos argumentaba que este pago era muy grande y que no le permitía invertir el dinero suficiente en gasto de capital y ampliar sus actividades de exploración y de producción principalmente. Entonces, no solamente estábamos hablando que en el pasado la estructura fiscal del pago de estos derechos era muy compleja, sino de que adicionalmente era muy onerosa. Pemex tenía que pagar muchos impuestos. Y algo bueno que sucedió en la administración pasada fue que estos derechos fueron gradualmente reduciendo en términos de lo que Pemex tenía que pagar a las arcas públicas. Esto es, el derecho, que era el derecho a la utilidad compartida, que era el principal derecho que Pemex pagaba por temas de explorar los hidrocarburos. En la administración pasada pasó más o menos este derecho de tener una carga más o menos del 80%, la llevaron hasta el 35%, una reducción en lo que Pemex tenía que pagar. Pero no solamente eso, en esta administración, además de respetar esta tendencia a que Pemex pagara menos para que tuviera más gasto de capital que se invirtiera en proyectos productivos, no solamente eso, sino que simplificaron este régimen fiscal o esta estructura fiscal y lo llevaron a un solo derecho, el derecho del bienestar. Entonces, al menos en la ley se resolvió el tema de que la estructura fiscal del pago de derechos de Pemex era muy compleja, ahora solamente es uno, pasó de 6 a 1, y también la carga fiscal se redujo, que pasó del 80 al 35%, al 30% actualmente, de suerte tal que en una condición muy compleja para Pemex, hoy en día la carga tributaria por el pago de un derecho para explotar los hidrocarburos es muy competitiva para Pemex. Oye, Arturo, ¿y entonces crees que estas asignaciones mixtas y propias y obviamente la reconfiguración de la carga fiscal y bueno, pues todo el plan financiero que se acaba de presentar recientemente con los nuevos proyectos que pretende impulsar la empresa van a ayudar a revertir la caída en reservas? Obviamente, pues alcanzar la producción que ya decías tú que es muy difícil, y pues, en síntesis, pues, las pérdidas que son constantes, que han sido, ya lo decías tú, no de esta administración ni de la pasada, sino ya las vemos que de algún tiempo atrás. Sí, yo empezaría nada más por contextualizar mi argumento. Hoy en día Petróleos Mexicanos tiene una deuda financiera total de 98,000 millones de dólares. Tiene una producción de petróleo que está por debajo como lo comentaba, de 1,600,000 barriles diarios de hidrocarburos líquidos. Petróleos Mexicanos no solamente tiene una deuda financiera, sino también una deuda con sus proveedores y contratistas que asciende más o menos a 400,000 millones de pesos, a 20,000 millones de dólares más o menos que hay que incorporar. Tiene
infraestructura prácticamente obsoleta en el tema de sus refinerías. El Sistema Nacional de Refinación, que está compuesto por 6 refinerías, a la que se incorpora la nueva refinería en Dos Bocas y la refinería de Deer Park en Houston, pues estas 6 refinerías están prácticamente trabajando en la obsolescencia y otros negocios prácticamente están abandonados, el de la petroquímica, el proceso de gas, en fin, tiene una complejidad muy grande, operativa y financiera. Y en consideración de esta complejidad, también hay que tomar en cuenta que hoy el principal desafío operativo desde mi punto de vista en el negocio de exploración y producción, Esther, es que un poco lo que te comentaba al principio, que los yacimientos que sostienen la producción de petróleo de Pemex están alcanzando su punto máximo de producción y están llegando a una fase de declinación. Pienso en activos tan importantes como Kuma-Loxab, que sostienen la producción de petróleo, pero que es un yacimiento viejo. Además de ese, hay otros yacimientos prácticamente en fase de declinación, que son los que sostienen la producción. Y los nuevos yacimientos, que son muy pequeños, no están logrando compensar la pérdida de la producción de estos yacimientos grandes que sostenían la producción. Entonces, ese es un desafío operativo muy grande de Petróleos Mexicanos. Y en este escenario, pues evidentemente las autoridades han emprendido lo que se conoce como el rescate de Petróleos Mexicanos, que no es otra cosa que la parte financiera, hacer capitalizaciones directas a través del presupuesto. Te voy a dar un ejemplo. En el presupuesto propuesto para el 2026 hay una partida para Petróleos Mexicanos en este presupuesto de 273 mil millones de pesos, que es para fortalecer la posición financiera de Pemex. Pero también lo que están haciendo las autoridades es salir a los mercados para conseguir deuda, para financiar los vencimientos de deuda de la propia empresa. En el 2026, este año y en el 2026, Pemex tiene vencimientos de deuda muy importantes y Hacienda está procurando poder fondear a Pemex para cumplir con estos vencimientos de deuda, con los vencimientos de deuda, no con el pago de la deuda total. De suerte tal que en este contexto que te estoy comentando, pues la forma o el criterio común para resolver esta complejidad de temas financieros y operativos es lograr que Pemex genere un mayor flujo de efectivo que le permitan cumplir por cuenta propia con sus necesidades financieras y que además de cumplir con sus necesidades financieras le quede el dinero suficiente para invertir en gasto de capital en negocios que le dan rentabilidad, principalmente exploración y producción. En este contexto se entiende bien por qué están recurriendo las autoridades o Pemex a los privados, porque los privados le van a permitir a Pemex tener más flujo de efectivo sin que Petróleos Mexicanos tenga que invertir tanto y le van a permitir, al menos eso es lo que uno esperaría, o sea, le van a permitir incrementar su producción para tener un mayor flujo de efectivo, con mayor flujo de efectivo que la empresa pueda tener, pueda cubrir sus vencimientos de deuda y pueda tener, cumplir con sus necesidades de inversión. Son decisiones que se toman paso a paso, todo de cara a la posibilidad de hacer que Pemex, como lo planteó la presidenta Sheinbaum, pueda tener la independencia propia después del 2027 para que esta empresa pueda por cuenta propia cumplir con sus obligaciones financieras y con su gasto de inversión. Es un reto muy grande, pero para materializar este reto, creo que los petróleos mexicanos principalmente tienen que acelerar estos contratos mixtos, tiene que involucrar a los privados en su producción de hidrocarburos para que se incremente aceleradamente. Hablábamos de que están en el escritorio para su aprobación 10 contratos mixtos. Pemex tiene que
firmar más de 10 contratos mixtos, tiene un gran potencial de hidrocarburos, lo tiene que hacer rápido porque el tiempo apremia, Esther. Así es, pues con este último balance que nos diste, casi me pones a llorar, pero también nos llenamos de optimismo porque aquí en Arsate Noticias somos muy optimistas, así que vamos a esperar justamente que se concreten estos contratos y que efectivamente se pueda revertir la carátula tan negativa que ha mantenido Petróleos Mexicanos en los últimos años. Arturo, se nos agotó el tiempo, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Charlando con Arsate Noticias para que nos compartieras este escenario en el sector energético nacional, pero particularmente en Petróleos Mexicanos, que resulta pues una de las empresas yo creo que más apreciadas, más queridas por los mexicanos, pero al mismo tiempo pues con mayores problemáticas. Que estés muy bien, muchísimas gracias Arturo, te mando un abrazo y espero verte muy pronto aquí en el foro de Charlando con Arsate Noticias para una posterior entrevista. Gracias a ti, Esther. Muchas gracias. Definitivamente y hay que repetirla. Claro que sí. Pues ahora vamos a la agenda. Pues fíjense que la 36ª Convención Internacional de Minería, el evento minero más importante de México, está ya alistándose para volver a Acapulco, después de que su edición pasada fue interrumpida por el paso del huracán Otis. En esta ocasión, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que es la organizadora de este gran evento, decidió recorrer su tradicional fecha de octubre a noviembre para evitar la temporada de huracanes. Así que espera a alrededor de 10,000 convencionistas del 19 al 22 de noviembre de este año 2025. Así que a la orden y inscríbanse. Por supuesto, AK Comunicación y Arsate Noticias estarán presentes en la cobertura y organización de los trabajos de comunicación de este magno evento. Y bueno, pues hasta aquí con nuestro programa de hoy. Recuerden compartir este programa, darnos likes, comentarnos sus dudas, por supuesto, y compartir todas las noticias y todas las opiniones que estamos virtiendo en nuestro canal www.arsatenoticias.com y en nuestras redes sociales. Les agradezco el tiempo que se han tomado para vernos y hasta la próxima.